Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Como ya vemos ahí en la pantalla, el mensaje de esta mañana se titula La misión y la obra de Jesucristo. En una ocasión nosotros teníamos una serie de estudios basado en este tema general, pero en esta mañana, hermanos, en estas últimas palabras del capítulo 12 del Evangelio de Juan, vamos a ver quizás en el Evangelio esa última exposición, en esa forma en como el Señor lo hacía a las personas de ese momento. Los versículos del 44 al 50 del capítulo 12 nos van a narrar esos momentos. Siempre, hermanos, para el ser humano ha sido un interrogante el tema de la vida y el tema de la muerte. Siempre ha sido un interrogante. Nosotros los humanos vivimos en constante expectativa de las cosas. Vivimos siempre esperando a alguien o algo que nos permita complementar lo que somos en este mundo. Pero Jesús, en su misericordia y en su amor, decidió venir aquí en forma de hombre para darnos un mensaje de aliento y de esperanza. Un mensaje que parte de la humanidad lo ha aceptado y otra lo ha rechazado. Pero sigue siendo hasta hoy en día un mensaje que está vivo, un mensaje que permanece, un mensaje que a la luz de la palabra de Dios todavía da una esperanza para aquellos que no han venido al conocimiento de Cristo. Nosotros a veces como humanos tratamos de encasillar las cosas de Dios en un grupo de personas, en una religión, en una secta, en un grupo de gente que comparte quizás los mismos pensamientos. Pero el plan de salvación de Dios a través de la persona de Cristo va más allá de eso. Muchos de los seres humanos en el pasado creyeron, como dice la palabra, sin haber visto. Muchos creyeron sin ni siquiera haber visto las maravillas del Señor, solo por la palabra. Muchos hemos visto milagros alrededor nuestro. Muchos hemos visto cómo el Señor, a través de Jesucristo, ha cambiado la vida de las personas. Y muchos hemos visto el proceso en cómo el Señor lo ha hecho. Aquí en esta porción de Juan, Dios está marcando en su palabra cómo fue la misión y la obra de Cristo. Cristo, un enviado. Cristo, aquel que vino a traer el mensaje. Y Dios, como soberano y todopoderoso, permitió que Él hiciera esta labor. Dice el capítulo 12, versículo 44 del Evangelio según San Juan lo siguiente. Jesús clamó y dijo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Está diciendo, yo estoy aquí para una misión. Estoy haciendo la obra del que me envió. Para que ustedes no me vean a mí quizás como un ser humano o un simple mortal, que en verdad él no lo era. Pero para que creyeran en aquel que ellos conocían por las palabras de los profetas y de la ley. Y dice el versículo 45, el que me ve al que me envió. Está diciendo, yo soy un reflejo, yo soy una muestra, yo soy un espejo de Dios frente a ustedes. El Señor está tratando aquí, hermanos, de sacar de la mente y del contexto de aquellas personas que lo escuchaban el tema de la religión, el tema de la tradición, el tema que pudiera a ellos, de alguna manera, incidir
o rechazar en ellos el mensaje de salvación que Jesús le está mostrando. Está diciendo, el que me ve a mí está viendo al que me envió. Si tú no crees que yo soy, entiende que yo vengo a hacer la misión y la obra de aquel que tú conoces por la ley y por los profetas. Y en este versículo 46, el Señor se define como se definió en otras ocasiones, diciendo, versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo. Y noten aquellos que tienen la versión Reina Valera del 60, que en esta expresión se utilizan 3 comas. Yo, coma, la luz, coma, he venido al mundo. Son tres expresiones, por decirlo de alguna manera, que están marcando quién era Jesús. Para reforzar un poco esa parte que el Señor está aquí diciendo sobre la luz, el Señor en varias ocasiones se definió Él a sí mismo como la luz. Y eso podemos verlo en uno de esos tantos pasajes que hemos leído. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, cuando el Señor aquí está hablando sobre la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy ese algo, esa expresión que no deja que tú estés en la oscuridad. Miren, hermanos, nosotros hemos visto hoy en día cómo se celebra el Día de los Muertos. Y para muchos de nosotros, la luz es vida y la muerte es oscuridad. Para muchos de nosotros, la luz es vida y la muerte sigue siendo un misterio. Pero Dios en su infinito amor, a través de Cristo, nos revela y nos dice que Él es la luz del mundo, aquello que alumbra, que a nuestros ojos no nos permite andar en oscuridad. El que anda en oscuridad no puede ver, tropieza, se cae, se da golpes, porque no puede ver. Veían estos días no sé cuántos ustedes lo vieron, en uno de los noticieros de habla hispana, una señora definiendo a la muerte. Y me pareció, y lo escuchaba una y otra vez, y me pareció desde el contexto humano algo interesante. Ella decía, por ejemplo, la muerte es cuando nosotros ya dejamos de existir en este mundo. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es cuando depositan el cuerpo ahí en el cementerio y ya dejamos de ver para siempre a esa persona. Y decía, y la tercera muerte es cuando nosotros olvidamos a nuestros muertos. Y así concebía ella la muerte. Sin embargo, pudiera tener alguna lógica en el contexto humano. Pero para Dios, la muerte lo único que significa es separación, oscuridad y tinieblas. En esta palabra que estamos hablando, Jesús está definiéndose como la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No va a ver con los ojos de este mundo, va a ver con los ojos espirituales, con los que el creyente ve cuando viene al conocimiento de Dios, en cuanto o a través de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ese es el gran reto de cada persona en este mundo. Como nosotros vivimos en una sociedad posmoderna, donde todo es relativo, donde una cosa es sí hoy
y mañana es no, muchos de nosotros podemos constatar que, por ejemplo, la vida no es relativa. Usted está vivo hoy. La muerte no es relativa. Si usted muere hoy, usted murió. Ahora, los que vivimos en Cristo y aceptamos ese sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, por la palabra de Dios entendemos que hemos pasado de muerte a vida. Por eso el Señor dice, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá a Cristo. El que viene a mí, dice la palabra, tendrá vida y la tendrá en abundancia. El que viene a mí ha pasado de muerte a vida. El que viene a mí no andará en tinieblas o en oscuridad nunca, jamás. Y así está definiendo el Señor aquí en el versículo 46, cuando habla de la luz. Dice, para todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Textualmente el Señor está diciendo, yo no he venido a juzgar al mundo. Yo solamente he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Solo he venido aquí para hacer la misión a la que Él me envió. No he venido aquí a hacer otra cosa que no sea lo que el Padre quiere que haga. Hay un pasaje de la palabra de Dios que me gustaría compartirlo con ustedes, que está en Juan, el mismo evangelio que estamos leyendo, en el capítulo 5, versículo 24. Cuando él habla de las palabras que él predica. Y dice el capítulo 5 del versículo 24 del evangelio según San Juan lo siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es la vida física, porque si el Señor no viene antes de que uno parta, muchos de nosotros, como dice la palabra, seremos arrebatados, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero aquí está refiriendo a la vida espiritual. A esa vida espiritual a la que el hombre apuesta. Y que a veces el hombre la quiere alcanzar a través del conocimiento, a través de la sabiduría, a través de la experiencia. Y nunca va a llegar así. Porque el vacío existencial del hombre solo lo llena la persona de Jesucristo. Es la única forma. Es la única forma. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que el Señor está diciendo aquí, no se preocupen por lo que ha de venir. No se preocupen por las cosas que ustedes no tienen el conocimiento para entenderlas. Si están en Cristo Jesús, no hay problema, porque Él es que da la seguridad de la salvación, de la vida del hombre. Acabamos de cantar un himno, una alabanza que dice, Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Y qué bueno cuando uno puede decirlo con fe. Pero qué bueno es cuando uno puede comprobarlo, cuando uno puede constatarlo por uno mismo. De las maravillas y de las cosas que Dios hace a través de Cristo en la vida de aquellos que le obedecen y le siguen.
El versículo 48 dice: el que me rechaza no recibe mis palabras. Versículo 48, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor no nos está poniendo a nosotros una camisa de fuerza. El Señor no nos está a nosotros empujando a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Nos está presentando un plan de salvación, un camino, una vía para nosotros poder restablecer esa comunión personal con Dios a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Por eso Él dice aquí: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es un tema de nosotros aceptar o rechazar. Venir o dar la vuelta. Depende de nosotros. Así como nosotros tomamos grandes decisiones en la vida, un día decidimos trabajar, hacer una meta personal, casarnos, adquirir una vivienda, hacer un ahorro para un propósito específico. Asimismo, Dios quiere que nosotros tomemos en serio ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo lo que está aquí debajo? El mundo. Y al final su alma se pierde. No tiene sentido la vida del hombre si Dios no está en el centro de esa vida. No tiene, validez la vida de una persona si Dios no es el centro de lo que está haciendo en su vida. Y este versículo 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No es muchas veces como cuando nosotros hacemos o construimos una teoría de algo que hemos leído o estudiado por mucho tiempo. Y hacemos una teoría, hacemos un concepto, un constructo, como le llaman muchos. Él dice: no, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de hacer lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es el Padre, no soy yo. Y el Señor está buscando la forma de que aquellas personas entendieran que no era Él que estaba buscando la gloria y la atención de ellos. Es una de las veces que vemos en la palabra que el Señor presenta este evangelio de una manera sencilla, sin probablemente retar a los otros, porque a veces el Señor era fuerte en la predicación. Le decía víboras a aquellos que intercedían en generación de víboras, sepulcros blanqueados, aquellos que se anteponían ante las cosas de Dios. El Señor usó palabras fuertes muchas veces para contrarrestar a aquellos que se oponían a que la gente viniera al conocimiento de Dios. Pero aquí está diciendo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es como cuando uno se propone, en el caso de esta mañana, a hablar sobre el mensaje que va dirigido a la iglesia. Uno trata siempre de decir o guiarse en el
más puro contexto de la palabra, de lo que dice, no de articular una idea o un pensamiento propio para inducir a la gente a hacer algo, sino que las personas que están aquí en la iglesia puedan, por sus propios ojos, ver, leer y entender lo que dice la Biblia, no lo que dice el expositor o lo que dice el predicador. Eso mismo estaba haciendo el Señor. Eso mismo estaba haciendo el Señor. Para que el mensaje fuera claro, transparente, sencillo, entendible. Y nadie tuvo la excusa de que en ningún momento se le predicó sobre el plan de salvación a través de la persona de Jesucristo. Él no hablaba por sus propias palabras. El Señor no era una persona que se paraba en un sitio y hacía un circo de lo que Dios le mandó a hacer. No hacía una chercha, no hacía un relajo. Solamente su propósito era que la gente pudiera entender el mensaje de salvación que Dios le había mandado a él a dar a aquellos que todavía andaban en oscuridad y en tiniebla. Es importante, hermano, que nosotros podamos entender que la Biblia es clara cuando se refiere a la misión y la obra de Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a entregarse en una cruz por tus pecados y por los míos. Él vino a sacarnos a nosotros de la oscuridad. Él vino a darnos redención. Él vino a darnos perdón de pecados. Él vino a darnos vida eterna. Y eso, a veces cuando se oye desde un púlpito o desde cualquier escenario, se oye muy grande, pero esa fue la realidad. Porque uno nunca puede quizás alcanzar a entender que alguien pueda hacer algo en favor mío de manera genuina. Porque la vida parece que todo es un intercambio. Yo te hago un favor esperando que tú me retribuyas ese favor o igual o mayor a como yo lo hice. Pero Jesús aquí hace una exposición de lo que Dios le mandó a hacer con todo el desprendimiento, aun a pesar de que ellos habían visto la obra en cuanto a los milagros, la sanación, los panes y los peces, y cómo el Señor recibía a la gente y a cada uno en particular atendía en su necesidad. Versículo 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento es vida eterna. Hermanos, la vida de nosotros no está limitada a 50, a 60, a 70, a 80, 90, 100 años. La vida de nosotros no está limitada ahí. Nosotros no podemos seguir en el camino de trabajar solo para lo que está aquí terrenal. Tenemos que pensar más allá, más allá. Una de las cosas que quizás ustedes nos han escuchado hablar una y otra vez al pastor Eliezer y a mí es que nosotros aquí probablemente lo que estamos haciendo es dejando los cimientos y las bases para que otros puedan continuar la obra del Señor. Porque los años pasan rápido, el tiempo se va demasiado rápido y muchas veces uno no tiene quizás el tiempo para hacer lo que uno quiere o desea. Pero muchos de nosotros estamos conscientes de eso, de que queremos dejar una buena base, un buen cimiento para que la palabra de Dios continúe si Él no ha venido, ha regresado por su iglesia. Pero hemos entendido que la responsabilidad nuestra ahora es sembrar ese cimiento. Ese cimiento. Que aún un día no estemos aquí y el Señor no haya venido por su iglesia, ese lugar esté todavía siendo un faro de luz
para aquellos que no conocen la palabra de Dios, para aquellos que también de alguna manera necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, difícil, un mundo engañoso, un mundo en el cual la desconfianza es una de las características más relevantes en el ser humano. Usted no confía ni en su sombra. Pero gracias a Dios y a su amor, que un grupo de hombres y mujeres aquí en este lugar se han puesto de acuerdo para que la obra de Dios continúe, para que la obra de Dios marche. Aún siendo nosotros diferentes en muchas cosas, nos hemos puesto de acuerdo para eso, en que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice la palabra, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor se estaba guardando hasta de sus propias palabras. Y le está diciendo aquí a la gente, yo lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No estoy poniendo de más ni de menos. Como decía hace un momento, el Señor no quería impresionarlos. El Señor no quería demostrar que era una persona que tenía la capacidad de convencer, sino que era la palabra de Dios, era que tenía esa capacidad. Ahora, hermanos, uno sabe por la experiencia que Dios trata con cada persona de manera particular. Dios trabaja en la necesidad y llama a las personas de diferentes formas. Y sabe también que cada uno de nosotros somos como un árbol que da diferentes tipos de frutos. Y sabe también cómo nosotros crecemos, hasta dónde podemos crecer. El Señor sabe todo eso. Lo importante es que nosotros estemos en la buena tierra. Eso es lo importante. Y eso es lo que el Señor también quería manifestar a estas personas. Que entendieran ese mensaje. Que no lo vieran a Él, sino que vieran a Dios. A su obra. A lo que había hecho en el pasado y a lo que estaba haciendo en el presente. Y aún hoy, para muchos de nosotros a veces, que somos incrédulos, y el Señor nos permite ver en medio nuestro sus maravillas, para que nosotros podamos ver la realidad de lo que Él es. No un grupo de hermanos, no una iglesia, quizás que desarrolle un perfil que le sea agradable a los de afuera, que le sea atractivo para que la gente venga, sino un lugar en donde se predique la palabra de Dios, como el Señor lo dijo, tal y como Él lo ha dicho. Tal y como Él lo ha dicho. A veces a nosotros nos cuesta, hermanos, enfrentarnos con palabras que están aquí en la Biblia que nos confrontan. Pero esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que estamos llamados a predicar y esa es la palabra de Dios que estamos llamados a obedecer. Podemos tener muchos conceptos, podemos tener muchas diferencias, pero al final es la palabra de Dios. Y ese fue el trabajo, esa fue la misión y la obra del Señor Jesús. Predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de salvación, tal cual como el Padre se lo encomendó. Y en esta mañana quiero concluir con estas palabras. A los hermanos que nos congregamos aquí, que nos hemos unido, creyendo en ese amor, en esa providencia del Señor. Sigamos unidos, hermanos, en esta palabra, creyendo a esta palabra, solidificándonos en esta palabra, hermanos, porque estamos seguros de que el Señor nos irá ayudando en cada momento y en cada dificultad. Y aquellos que todavía no han dado ese paso de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, le queremos decir lo siguiente. Todavía hoy este mensaje de esperanza se predica. Uno no sabe cuál será el último.
Uno no lo sabe. Pero si tú estás convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y de que ese sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, tú lo crees en tu corazón y tú estás convencido de que Dios hizo esa provisión para que nosotros podamos restaurar nuestras vidas con Él a través de Cristo, sé valiente y da ese paso. Así como tú has dado muchos pasos en la vida que tú consideras que han sido de importancia, este es el más importante. Porque cuando venimos a Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, más que agradecidos, gracias te damos en esta mañana. Padre, por tu palabra te damos las gracias. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, por ese ejemplo de Cristo que obedeció tal cual como tú lo llamaste a hacer. Gracias, mi Dios, por ese mensaje de salvación, por esas palabras, Señor, tan claras que Él habló a la gente, que no eran sus palabras, sino las palabras que tú le diste para que Él hablara, Señor. Gracias, mi Dios, porque nuestro ejemplo vivo, Jesús, no fue una persona que se encaminó, Señor, a llamar la atención de los otros o atraer a las personas hacia Él por un propósito personal, sino por una misión que tú, Señor, le diste a Él. Gracias, mi Dios, por su amor. Gracias, mi Dios, por su desprendimiento. Gracias, mi Dios, por su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, porque a través de Él, Señor, hemos recibido ese perdón de pecados. Hemos recibido la redención de nuestras almas y hemos recibido salvación. Señor, glorifícate en esta iglesia. Glorifícate, Señor, en cada persona aquí presente, mi Dios. Bendice cada familia, mi Dios. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda asimilar en nuestros corazones y en nuestra mente estas palabras del Señor. Mira, Padre, queremos orar de manera especial por aquellos que aún no te conocen, mi Dios. Por aquellos, Señor, que aún están, Señor, esperando quizás el momento de tomar su decisión. Padre, que no sea demasiado tarde. Que ellos puedan entender, mi Dios, que esto es un paso de fe. No es un paso, mi Dios, a algo material, simple y llano, o algo, Señor, aquí terrenal. Es algo espiritual, Padre, que tú has provisto para nosotros. Permite, Padre, que si hay alguien aquí que aún todavía no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, mi Dios, tú le permitas, Padre, que él pueda hacerlo o ella pueda hacerlo, mi Dios. Gracias, Padre. Bendícenos. Bendice este lugar, a cada persona y a cada familia aquí representada, y danos siempre la gracia, la paz, tu bendición, tu amor y tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro, en su nombre oramos. Amén.